Hoy vamos a hablar un tema importante para nuestro desarrollo espiritual. ¿Cuántos quieren tener un desarrollo espiritual? ¿Se desarrolla uno espiritualmente? Claro que sí. Todos desarrollamos de la misma manera, crecemos, desarrollar es crecer. ¿De la misma forma? Claro que no. Hay quienes tienen un aventón enorme, hay quienes les cuesta más, hay quienes se estancan, llegaron a un buen nivel y se quedaron ahí, se conformaron con ese nivel. Hay quienes siempre se quedaron chatos, conocieron a Cristo, pero nunca pasaron a otros niveles, se quedaron en la entradita nomás. Hoy nosotros queremos hablar acerca de la legalidad, el asunto de la legalidad. Les recuerdo que venimos con una serie de mensajes que se llama Sanando Nuestra Tierra. La semana pasada hablamos del poder de la iniquidad, hoy vamos a hablar acerca de la legalidad. Nosotros como hijos de Dios fuimos llamados a crecer y todo lo que viene de Dios crece, todo. Y cuando algo no crece es porque hay un problema. Fuimos llamados a avanzar, fuimos llamados nosotros los hijos de Dios, fuimos llamados a no quedarnos estancados, a caminar. Porque hay una fuerza y un poder sobre nosotros, los que creemos en Jesucristo, que nos lleva a ir por más. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sí? Fuimos llamados a caminar, a caminar, a caminar, a caminar, hasta que lleguemos a donde tengamos que llegar. Pero no fuimos llamados ni a tomarnos vacaciones, ni a parar de tanto en tanto, ni a descansar. No, nosotros los hijos de Dios tenemos un poder, que es el poder del Espíritu Santo, que habita en nosotros, que nos lleva siempre a algo más. Y si no hay en nosotros ese deseo de ir por más gloria, por más unción, por más autoridad, por más conocimiento de la palabra, por mayor luz de las Escrituras, si en nosotros no hay un deseo natural de desarrollar dones, ministerios y que Dios me use, si en nosotros no habita ese impulso de avanzar, es porque en realidad hay un problema que no se está tratando adecuadamente. Porque Dios quiere, yo quiero que ustedes digan conmigo, Dios quiere que yo avance. Decía el que está a tu lado, Dios quiere que vos avances. En Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hay una bendición de Dios, la cual debe fluir. Porque desde el cielo que gobierna la tierra, porque quien gobierna tu mundo espiritual es como te va en la tierra, y nosotros decimos que nuestro gobierno viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién te gobierna a vos? ¿El diablo o Cristo? Cristo. Entonces hay una bendición que viene del cielo que se debe manifestar en nuestra vida. Eso no quiere decir que no tengamos oposición, que no tengamos adversidad, que no hayan situaciones críticas. No, porque estamos en una lucha. Y Satanás se levanta en contra de nosotros para querer obstaculizarnos. En el libro de Apocalipsis encontramos la historia de la figura de una mujer que está embarazada, a punto de dar a luz. Y su hijo, dice la Biblia, va a regir el mundo con vara de hierro, que es una forma de decir que va a regir el mundo con justicia, pero con real justicia. Y que el dragón estaba ahí a punto de esperando a que nazca ese bebé para devorarlo ni bien naciera. Pero ni bien nació, fue arrebatado para Dios en el cielo. Y como el dragón no pudo contra ese bebé, la metáfora bíblica, el cuenta, sigue diciendo, esa historia, esa parábola, un mensaje con mucho símbolo, dice que como no pudo el dragón devorar al bebé, fue tras la descendencia de la mujer. El bebé es el Señor Jesucristo. Satanás, desde que Jesús nació, trató de devorarlo, de arruinarlo, de que no logre su misión. Como no pudo, entonces sale tras aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, porque la mujer es Israel y nosotros somos la descendencia de esa mujer, por eso que nuestra fe es judeo-cristiana. Yo no puedo comprender el mensaje del Evangelio si no comprendo el Antiguo Testamento. Yo no puedo entender por qué Jesús murió en la cruz si no conozco el Antiguo Testamento. Nuestra fe es una continuidad de la fe que el Señor implantó primero en Abraham. Por eso que Dios dice,
o mejor dicho, Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra por medio de Jesucristo. Y a través de Jesucristo nosotros entramos en ese llamado de bendición. Nuestra fe es judeo-cristiana. Y nosotros tenemos que entender que el Evangelio de Jesucristo es la continuidad de la revelación que comenzó con Moisés. Dios a Moisés le reveló a Adán, Eva, el árbol. Dios a Moisés le reveló lo que fue el tiempo de Noé, el diluvio. Dios a Moisés le reveló todo lo que es el Pentateuco. Y de ahí en adelante podemos nosotros comprender dónde estamos parados. Así que el Señor nos bendice y Satanás sale en busca de nosotros, pero ¿saben qué? Les tengo una buena noticia. Nosotros no tenemos que tenerle temor al diablo. Levante la mano si hay alguno que tiene un poco de temor a Satanás. Seamos sinceros, hay algunos que le tienen quickie. Y no está mal, digamos, no es que no está mal. Es comprensible, eso quiero decir. Porque a veces yo también me pongo a analizar. Satanás tiene un poder inmenso en comparación a nuestro poder humano. Y si nosotros nos hacemos los guapos, por así decirlo, con el diablo, es porque en realidad tenemos una autoridad que está y que viene, fue asignada y viene de parte del cielo hacia nosotros. Esa autoridad es la que nos da una legalidad para pararnos en el mundo espiritual. Esa autoridad que fue delegada en nosotros. He aquí, dice el Señor, os doy autoridad y ninguna de sus armas os harán daño. Ninguna. Brujería, hechicería, lo que sea. Ninguna de sus armas te pueden hacer daño porque yo te di autoridad. Satanás, si pudiera devorarnos, nos devoraría, pero no puede. Ahora bien, tenemos una autoridad que a su vez nos da una legalidad. Nosotros en Argentina sacamos nuestro DNI que nos permite demostrar que estamos bajo la ley, que nos da derechos, pero también obligaciones. Una de las obligaciones que menos nos gusta como argentinos son los impuestos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, así es como funciona la cosa. Tengo un carnet de conducir. Si el policía me para, no me dice, señor, ¿usted cómo maneja? ¿Maneja bien? ¿Maneja mal? Bueno, mire que le hago una pruebita. Nos pide el registro de conducir para saber si tenemos la legalidad para conducir. Al policía no le importa si sabes manejar o no sabes manejar. Porque vos le mostrás tu registro que está vencido y vos le decís, no, pero mire oficial que yo manejo, pero soy un Schumacher, la tengo clara, te doy vuelta y te hago un wheelie en 2 patas con el auto. El policía te va a decir, está todo bien, pero no tenés autoridad, no tenés legalidad, tu registro está vencido. Entonces, el tema de la legalidad en Dios es que fuimos primero llamados para vivir bajo la ley de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La legalidad es que fuimos llamados para ser ungidos, de modo que Dios nos acompañe y nos asista en todo momento y en todo lugar. Pero quiero hablarles que muchas veces, y esto lo hablo por cuestión de que realmente se ha manifestado, es evidente. Entonces, como es evidente, vamos a la palabra y buscamos las respuestas. Todo aquel que está en Cristo está realmente bajo la autoridad de Dios y la legalidad del Señor. Yo he conocido cristianos, no sé si llamarlos hijos de Dios, pero cristianos. Podemos decir, porque bueno, pueden ser hijos de Dios, no lo sé. Pero he conocido muchos cristianos que conocen mucho la Biblia y están endemoniados. Y se ha manifestado. Eso me permite a mí mirar a ese hermano como que con desprecio para decirle, oh, estás endemoniado. No, eso es falta de amor. Ese hermano necesita mi abrazo, mi cariño, mi afecto, pero me está llevando a decir qué pasa acá. ¿Qué pasa con esta persona? ¿Por qué, si conoce de la palabra de Dios, Satanás está tomando en su vida un lugar que no debería tomar? A mí la Biblia me habla de la iglesia de Laodicea. Es una iglesia que conoce de Dios. Es una iglesia que supuestamente se mueve en Dios. Canta, predica, tiene abundancia de bienes. Es una iglesia que habla de la palabra y son todos chéveres. Si ustedes analizan el texto bíblico que se encuentra en el libro de Apocalipsis sobre el mensaje a las 7 iglesias, la 7ª iglesia es la iglesia de Laodicea. Una iglesia que abundaba en muchas cosas, pero ante los ojos de Dios eran desaprobados.
pobres, estériles. A ver, le agrego la palabra estéril. No aparece, pero es como para agregar más cosas al menú. Ciegos, desventurados, miserables. El Señor realmente reprende mucho a esa iglesia. Por lo tanto, lo que a mí me llama la atención es que no es un mensaje al mundo o a una persona no cristiana. Es un mensaje ¿a quién? A una iglesia, a la que Jesucristo la incluye dentro de su iglesia. Hay cristianos que son cristianos, pero carecen de la aprobación o de la legalidad de parte de Dios. Y quiero hablarles de eso, para que nuestra mente se amplíe en un concepto. Porque la Biblia dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, pero resulta que pareciera que no, las bendiciones no llegan. Hay ministerios que no se manifiestan, hay dones que no fluyen, hay una vida cristiana que no vive en el esplendor de lo que el Señor desearía para nosotros. Pablo lo llama niños espirituales y más adelante vamos a hablar acerca un poco de lo que es la inmadurez espiritual. Pero sí la Biblia dice, y por algo lo dice, no le deis lugar al diablo. Muchas veces nosotros los cristianos nos confundimos y pensamos que los dones son la carta de credencial que nos da la legalidad para hacer tal o cual cosa. Un don es la habilidad de, por ejemplo, yo puedo decir, no digo que lo tengo, pero es un argumento. Yo puedo decir que canto extraordinariamente bien, que predico alucinantemente bien, que yo como yo nadie sabe hacer este trabajo. Y probablemente sea verdad que cante muy bien, que predique muy bien, que nadie haga ese trabajo como lo hago yo. Pero los dones no son la carta de el carnet de conducir para acreditar mi legalidad, sino los frutos o el fruto del Espíritu Santo. Porque los dones pueden ser plagiados por Satanás o por el hombre mismo. En cambio, el fruto del Espíritu, solo el Espíritu lo puede dar. Satanás no lo puede plagiar y el hombre tampoco. Generalmente hoy se predica un evangelio muy sensacionalista, donde quizás una persona ungida con el fruto del Espíritu puede, voy a dar el ejemplo del canto, cantar muy bien. Y por medio del Espíritu sentimos que el Señor, wow, cómo me ministra esta persona, cómo el Señor lo usa. Como cuando David tocaba el arpa, no cantaba, pero tocaba el arpa. Y los demonios de Saúl, ¿qué pasaba? Se iban. Ahora, también puedo fácilmente confundirme con artistas no cristianos que viven una vida de pecado, pero cantan tan lindo que te conmueven hasta las lágrimas. ¿Nunca has escuchado a un cantante secular que canta tan hermoso que vos decís, ay Dios, parecía que tiene unción? ¿No les pasó? A mí me pasó un montón de veces, pero me doy cuenta que no es la unción, sino que es más bien una habilidad humana. Por lo tanto, el poder cantar, tocar, administrar, predicar, hacer esto, hacer lo otro, no es autoridad, es habilidad. Y muchos se confunden. La autoridad, la legalidad, para que el diablo no tome lugar, es cuando una persona está fluyendo en el Espíritu Santo. Digan conmigo, fluir en el Espíritu. Por ejemplo, mira, la Biblia dice, no le deis lugar al diablo. Yo puedo perder legalidad cuando le doy a Satanás lugar a través de un pecado como la mentira. Porque si yo soy una persona que practico la mentira, no digo que no sea salvo, no digo que no vaya al cielo, aunque la Biblia dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Pero ponele que de tanto en tanto me mando mentiritas, no, una mentira. Quizás te arrepentís y vayas al cielo, pero uno pierde credibilidad. Satanás toma lugar y va a hacer que a través de ese pecado, que hoy puedo hablar de la mentira, nosotros tengamos que pagar una consecuencia a causa de ese pecado. Pero me arrepentí, pastor. Sí, te arrepentiste. El Señor te limpió. Pero ya hay una legalidad que lamentablemente se perdió. Sos salvo, pero ya no tenés esa credibilidad.
Hay pastores que han cometido pecados muy groseros que ya nadie los quiere escuchar. Aunque predican muy lindo y predican muy bien, pero ya, y la verdad que la pifiaste. ¿Perdió qué cosa? Credibilidad. Satanás se muere para que yo también cometa un pecado grosero. Porque después, aunque sea salvo, aunque siga siendo pastor, y aunque predique con tanta gracia, y ustedes quizás me amen y me perdonen, lamentablemente ya perdí un poco la credibilidad. Y si tengo tanta soltura para hablar, para ministrar, para predicar, es porque tengo la aprobación de ustedes. Pero si yo fuese un tipo, no sé, por ejemplo, conozco la historia de un joven que a los 18 años decidió festejar sus cumpleaños de la, comillas, ¿no? Entre comillas, mejor manera. Y se fue a un boliche a reventar la noche. Y después de eso acudió al servicio de alguna señorita, que si vos le das plata, te dan un servicio. Quiso reventar la noche. La reventó. ¿Saben por qué? Porque a los 18 años contrajo SIDA. Y era el hijo de un pastor. ¿Se fue al cielo cuando murió? Porque se murió de SIDA. Sí, porque se arrepintió. Pero lamentablemente le dio lugar a Satanás. Y hay pecados que el Señor nos limpia, nos perdona, pero tienen sus consecuencias. Y uno va perdiendo esa legalidad, como que se te venció el registro. Tiene que ser algo muy de Dios como para que se te vuelva a restaurar el registro. Y yo creo que Dios te restaura, lo creo. Pero a veces hay pecados que, bueno, por ejemplo, miren otro pecado, ¿no? La avaricia. Hay personas que son tacaños para con Dios. Porque primero están ellos y sus necesidades. Y Dios quiere bendecir. Pero en su vida notamos que no son prósperos. No son prósperos porque hay una avaricia en su corazón para con Dios. Entonces, hay un pecado, que es la avaricia, que no permite que sean prosperados económicamente. La Biblia dice, deseo, amado Pablo, el apóstol Pablo a Timoteo le dice, deseo que seas bendecido en todo, como prospera tu alma, que seas prosperado en todo. Le estaba diciendo, Timoteo, quiero que tengas en abundancia, que tengas una casa más linda, un auto mejor, que comas mejor, que vistas mejor, que vivas mejor, que tengas más comodidades, que duermas bien. Así como tu alma es bendecida. Pero encontramos que en Dios hay una ley de la siembra y la cosecha. Hay gente que es bendecida de Dios de muchas maneras, pero en su vida no logran un despegue económico. Por ejemplo, son bendecidos en Dios en muchas áreas, pero en el área económica perdieron legalidad. No se les abren puertas de bendición, no se les viene oportunidades. En cambio, yo como pastor he visto hermanos ampliamente generosos, pero de continuo, como una actitud ya desde su corazón para con Dios plenamente, que son generosos para con el Señor. A ellos sí, se les abre puerta. No estoy hablando de magia, que pim, 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 se te cambió la economía. Pero sí que en el tiempo Dios los bendice y pasan años y hay aumentos y hay puertas de negocio que se les abre porque han sabido aún dar, aún en la pobreza o en la necesidad. Aún cuando no tenían, han dicho, Señor, pero jamás no voy a tener para tu obra, jamás no voy a tener para poder ofrendar algo para tu reino. Esas personas que aún en su pobreza han sabido sembrar en Dios son personas que son bendecidos en la vida. Pero en cambio aquellos que están midiendo lo que le doy para el Señor, esas personas son salvos, son cristianos, tienen el Espíritu Santo, pero en esa área perdieron legalidad. No son bendecidos, no se les abren las puertas, no se les dan las oportunidades, no explotan. Hay otros, hay iglesias humildes que son año tras año en la congregación, va creciendo, todos van creciendo. A todos se les va abriendo puertas. Y hay iglesias que año tras año se van manteniendo, regulando. Porque hay un pecado que se llama avaricia que los controla. Y van perdiendo en esta área la legalidad para gozar de las bendiciones que vienen de parte de Dios. Otro pecado, por ejemplo, para mí la inmadurez espiritual es un pecado. Pero es un pecado para aquel que ya debería ser maduro, no para aquel que es nuevito. Porque un nene de 4 años
si se sabe la tabla del do, creo que lo aplaudimos de pie, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero si tiene 15 años y no se sabe la tabla del do, es como decir de loco, ¿qué te está pasando? Tenés 15. Entonces hay nuevitos que, bueno, está todo bien, son nuevitos, hay que darle tiempo para que crezcan. Pero hay hermanos que pasando ya cierto tiempo, que deberían manifestar ministerios, dones, que deberían ya crecer en Dios, manifiestan una inmadurez espiritual. Y la inmadurez espiritual lo que conlleva es que cometamos errores, traspiés, que tropecemos por la propia inmadurez espiritual. Entonces no avanzan. Hay una bendición de Dios que no se está aplicando en esa vida. Por ejemplo, vos vas a un país, supongamos que vayamos a, no sé, a China, una cultura totalmente distinta a la nuestra. Una de las cosas que tenemos que aprender en China, si vamos a la China, es más o menos lo que es la ley de ese país. Porque si no, yo no le puedo decir al policía, hay una sinica, chupo jatimnida. Primero porque no es chino, es coreano. Segundo porque no le puedo decir, yo no saber nada yo sé el argentino. No, él te va a meter en cana igual. Si yo en Argentina paso un semáforo en rojo, no puedo decirle al policía, uy, la verdad que no sabía. Yo siempre tuve la duda, no sé para qué era el semáforo en rojo. Señor, la multa, punto. Porque el desconocimiento de la ley no te hace inocente. Por lo tanto, tenemos que conocer la ley. Nosotros tenemos para nuestra vida espiritual la ley de Cristo. No podemos ser inmaduros, espirituales y desconocedores de la palabra, porque el desconocer la palabra no es justificación para, y bueno, no sabía, no conocía, y bueno, no, porque por eso tampoco llegan bendiciones. O mejor dicho, por eso muchas veces vienen complicaciones que no deberían venir. Problemas que no deberían estar, situaciones que no deberían haber surgido jamás, pero han venido por falta de conocimiento de la ley de Cristo. Es una inmadurez espiritual que, decirle que está a tu lado, la inmadurez espiritual se paga caro. Decíselo al otro ahora, la inmadurez espiritual se paga caro. No, pero si yo estoy en Cristo, nueva criatura soy. Yo no estoy diciendo que no estés en Cristo, no estoy diciendo que seas cristiano, que vayas al cielo. Te estoy diciendo que muchas veces perdemos esa legalidad, esa autorización, porque el registro de conducir es una autorización para conducir. Y muchas veces perdemos la autorización de Dios para ser bendecido, para ser prosperado, porque en nuestra vida cristiana le estamos dando lugar a Satanás. De distintas maneras. En 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo el pensamiento, todo pensamiento, a la obediencia de Cristo. Porque muchas veces no somos bendecidos porque perdemos legalidad, perdemos la autorización para ser bendecidos, porque tenemos pensamientos que corresponden al viejo hombre. Viciados en distintas formas, maneras, costumbres, actitudes, distintas maneras de pensar que no vienen a la figura del nuevo hombre, sino que representan al viejo hombre. Por ejemplo, el viejo hombre tiene en su cabeza la idea de la autopromoción. Se venden a sí mismos. Porque en el mundo vos tenés que venderte, ¿verdad? Tenés que mostrar que vos sos mejor que el otro. En el mundo hay que serrucharle el piso al jefe para que vos seas jefe. En el mundo vos necesitas tener palanca, porque si no tenés palanca no vas a progresar, no vas a crecer, no vas a adquirir. En el mundo necesitas pisar fuerte. ¿Vieron cuando muchos dicen, y este pisa fuerte? Bueno, más fuerte pisa mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? A mí no me importa si el otro pisa fuerte. El que pisa fuerte es el Señor. Pero tenemos esos pensamientos, esas criterios, esas formas que corresponden al viejo hombre, que es ventajero, que tiene audacia para hacer lo malo. Pero venimos a Cristo, le dimos nuestro corazón a Cristo, pero el viejo hombre sigue. Por lo tanto, nosotros necesitamos comprender que cuando estamos en el reino de Dios, hay principios del reino.
La Biblia nos dice, por ejemplo, mientras te hago un paralelo, ¿no?, entre el viejo hombre y el nuevo hombre. El viejo hombre es sagaz, astuto, busca la autopromoción. En cambio, Dios nos llama a morir a la carne. Nada de vanagloria, nada de vanidad, nada de hablar de mí, nada de mostrarme para mi autoalabanza. La Biblia dice, no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Son principios del reino que si nosotros buscamos, Satanás no va a poder meterse. Principios del reino que si nosotros lo practicamos, Satanás no va a poder tomar ocasión para frenar la bendición de Dios. Pero si yo, en vez de moverme en el fluir del Espíritu Santo como una nueva persona, un nuevo hombre, bajo los criterios y conceptos y enseñanzas y mandamientos de Dios, donde muero a la carne, al orgullo, la altivez y todo eso, y me manejo, estando en Cristo, pero me manejo conforme al viejo hombre, uno pierde, ¿qué pierde? Legalidad. Pierde autorización de parte de Dios. Pero si fui bendecido con toda bendición espiritual, Señor, ¿por qué no puede ser? Ese cristiano tiene menos años que yo y mirá cómo crece, cómo Dios lo bendice. Antes de mirar a tu vecino, hay que mirarse a sí mismo. Me pongo a examinar, Señor, ¿hay algo que no estoy entendiendo? ¿Hay algo que no estoy comprendiendo? ¿Hay algo que no estoy haciendo bien? Porque antes de criticarte a ti y criticar a mi hermano, prefiero criticarme a mí. Para yo poder verme que estoy haciendo mal, porque hay bendiciones que en mí no fluyen. Por ejemplo, y esto lo hablo con total sinceridad, nosotros somos humanos y si bien no buscamos dinero, sabemos que necesitamos dinero para vivir, ¿sí o no? Porque con el dinero compramos comida, compramos comodidad, confort, ropa, viajes, lo que sea. Y muchas veces nos preocupa cómo Dios a ese lo bendice tanto y a mí no. Y bueno, hay que ponerse a pensar. Quizás esa persona es una persona generosa para con Dios y yo soy un tacaño para con Dios. Entonces, la ley de la siembra y la cosecha te dice que el que siembra generosamente cosechará. Y el que siembra escasamente, y bueno, escasamente va a cosechar. Hay iglesias que hablan del diezmo. Nosotros sabemos que el diezmo no es bíblico, no es del Nuevo Testamento. Por lo tanto, nosotros no enseñamos del diezmo. Por eso no quita que muchas iglesias que sí practican el diezmo, Dios los bendice. Porque ellos no dan, el pueblo, la gente, los hermanos, no dan por temor y por miedo a que Dios me va a maldecir si no doy mi diezmo. Ellos diezman porque aman a Dios y entienden que tienen que dar al Señor. Y le dan al Señor ese 10%. Nosotros enseñamos y decimos, no, hermano, el 10% no. Porque Dios no lo exige, no lo demanda para el Nuevo Testamento. Pero ahí después muchos se van para la tangente, se van para el polo opuesto. Ah, no hay que dar diezmo, entonces no damos nada. Pero, ¿y la ley de la siembra y la cosecha? Entonces no doy nada porque no hace falta, porque Dios no me manda a darlo. Y entonces esa vida, económicamente, Dios no le abre puertas. Dios nos les bendice con nuevas oportunidades laborales, con oportunidades de negocio. Dios nos los bendice con trabajos que le remuneren a fin de mes con una mayor cantidad de dinero. ¿Pero por qué? Porque para con Dios fueron, decimos tacaños, ¿no? Avariciosos, o hay avaricia o mezquindad. En cambio hay otros que porque le dan a Dios con gusto, con ganas, con placer, con amor, Dios también en los años les va dando, les va dando, les va dando y les va dando. Entonces, antes de mirar a otros, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué el ministerio no fluye en mí? ¿Por qué la unción no fluye en mí? Bueno, examínate a ti mismo, porque así nos invita la palabra del Señor. Examinémonos a nosotros mismos. Si nosotros no morimos al viejo hombre, es obvio que estamos perdiendo legalidad. Si sos hijo de Dios, sí te vas a ir al cielo, pero en la tierra no estás aumentando tu gloria. No estás yendo por una gloria mayor, por una unción mayor. No está habiendo en vos un fluir del Espíritu a otro nivel. Nos podemos estancar. Y tenemos en la Biblia ejemplos de gente que le ha dado lugar a Satanás y hasta que no se encontraron con Jesucristo eran creyentes, pero eran atados por el diablo. Por ejemplo, tenemos la mujer que Jesús dice, esta es una hija de Abraham, la que tenía problema en la columna, la que estaba encorvada. Cuando Jesús dice es una hija de Abraham, está reconociendo que es una verdadera creyente del Antiguo Testamento.
Sin embargo, por algún motivo, Satanás la tenía cautiva. Tenemos el ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo no dejó de ser hijo, siempre fue hijo, pero estaba en miseria, estaba en escasez, estaba apretado, estaba comiendo la basura. ¿Dejó de ser hijo? No. Aunque él se sentía devaluado, él se da cuenta que en ningún momento devaluó su pertenencia a su papá. Porque cuando él va al padre, ¿qué hace el papá? No le dice, viniste malagradecido, pasá al fondo que te doy una nomás. ¿Vieron como Don Ramón con el Chavo? ¡Pum! No, la Biblia dice que agarra, el padre lo abraza, lo besa y este queda desconcertado. ¿Por qué tanto amor? Porque nunca dejó de ser hijo, pero la pasó mal. No teniéndola por qué pasar mal. ¿Por qué? Porque, bueno, es otro ejemplo de cómo muchas veces, por causa del pecado, perdemos las bendiciones del Señor. Aunque nunca dejamos de ser hijos, ¿eh? Nunca dejamos de ser hijos. Yo he visto en campañas de anacondia, de cristianos pero recontra reendemoniados. No digo hijos de Dios, pero digo cristianos. Cristianos que conocen la Biblia. Cristianos que ahí Satanás tiene un punto de anclaje. Yo no entiendo, no comprendo, no me gusta aceptar la idea de que si yo soy templo del Espíritu Santo, en este templo tenga que haber demonios. Este templo es sagrado, está sellado por el Espíritu Santo. Yo recuerdo una vez tuve una experiencia que me desperté tipo 3 de la madrugada o 2, no me acuerdo, 4, pero era la madrugada. Estaba durmiendo y de golpe sentí una explosión en mi cuerpo. ¡Pum! Y sentí como no sé si en mi pecho, pero en la parte del tórax, un golpe, algo que rebotó. Y como que el Señor me dijo adentro que eran espíritus de brujería que querían venir hacia mí, pero no podían entrar. El Señor los sacó a patadas. ¿Saben que yo sentí de la madrugada? Dije, me agarró una alegría. Tomá mate, diablo. Te quedaste con la gana, ¿viste? El Señor te reprenda, Satanás. Y lo disfruté, realmente lo disfruté. Me agarró una alegría. He tenido momentos difíciles donde el Señor por medio de sueños me habló. Donde en un vehículo, en ese sueño yo iba manejando, el vehículo era mi vida, estaba pasando una situación muy crítica y en el vehículo yo iba así, como vieron cuando uno en el auto pisa pozos, iba ta, 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 ta. Y al lado mío, ¿quién estaba? El Espíritu Santo. Porque ese auto representa mi vida. Dentro de mi vida habito yo y el Espíritu Santo. Preguntale que está a tu lado, ¿y quién habita dentro tuyo? Tiene que evitar vos y el Espíritu Santo, hermano, ¿eh? Ahora, ¿y por qué en la campaña de Anacondia hay cristianos que están llenos de demonios? Yo los amo, los veo con amor. Hay algo que no está bien ahí. Pero, amado, te amo porque el Señor te ama. Pero ¿eso qué quiere decir? Satanás tomó lugar. Decí conmigo, Satanás tomó lugar. Y ahora decí conmigo, te reprendo en el nombre de Jesús. Y Satanás toma lugar en muchas personas. Les roba la paz, el gozo, la armonía y a muchos hasta el ministerio. Teniendo que fluir en el Espíritu Santo, se convierten en cobardes espirituales y se frenan. Teniendo que tener el espíritu de poder, de amor y dominio propio para avanzar en el fluir del Espíritu y actuar como hombres de Dios, son personas temerosas que se retractan, que se quedan, que se frenan. ¿Saben por qué? Porque en el medio hay pecado. Digan conmigo pecado. Ese pecado les roba la legalidad. Les roba la autoridad. Hace poco a mí me acusaron de un pecado de delito. Falso, totalmente falso. Pero un bocón habló una mentira. Con unos pastores nos pusimos a examinar la situación. Y nosotros decidimos responder no como respondería el hombre mundano, sino responder en el mundo espiritual. Vamos a hacer esto, porque no sea cosa que por regirnos, porque la ley nos acompaña, la legalidad humana nos acompaña, no sea cosa que le demos lugar al diablo, al pecado, y no sea de maldición. Así que, porque a mí, junto a unos pastores, nos acusaron de una ridiculez. Literalmente, una ridiculez. Pero, ¿qué decidimos? Vamos a actuar así, para cuidar que no sea cosa que por actuar
más humanamente que espiritualmente, no sea de maldición. No queremos darle lugar a Satanás. Así que cuando fluimos en el Espíritu Santo, yo quiero decirte que nuestro crecimiento es imparable. ¿Cuántos dicen amén? Cuando fluimos en el Espíritu Santo, nuestro crecimiento es imparable. Y te termino con el Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Dios, que anda en sus caminos, es decir, los que fluyen en el Espíritu. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá. ¿Cómo te va a ir? ¿Cómo te va a ir? Tenés que creerlo. ¿Cómo te va a ir? ¿A quién le dice eso el Señor? A nosotros que guardamos su palabra, que fluimos en el Espíritu, que practicamos su mensaje. ¿Cómo nos va a ir? Bien. Mirá lo que dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa. Así que ahí al lado no tenés una maceta. Tenés una linda planta de uva para sacarle todo el jugo. ¿Cuántos dicen amén? Para enamorarte de su amor y obtener todo lo que el Señor te da. Es una hermosa planta de uva. Ya tengo que ir cerrando porque se me vienen tantas cosas lindas para decir. Quizás lo diga esta tarde. Así que venite a la tarde y en una de esas, mujer, te vas a enterar las cosas lindas que tenés para dar a tu vida, a tu familia y a tu marido. Mirá lo que dice: y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. La planta de olivo era valiosa. Es como decirte una tarjeta de crédito de, no sé, 1 millón, una Black. Esa la poderosa, la que me encantaría tener a mí que no tengo. Con la Black vos vas y te comprás cualquier cosa y la tarjeta no pregunta nada. Dale para adelante nomás. Después pagás, claro. Pero dice: tus hijos serán como planta de olivo. ¿Saben por qué? Porque el olivo es el aceite de olivo. Es costosísimo, valiosísimo, que te da bendición. Así que cuando vos sos un hijo que habita en la legalidad de Dios, tu mujer es una planta de vid. Tus hijos son plantas de olivo. Hay bendición en tu casa. Hay prosperidad en tu casa. Hay ministerios en tu casa, hay pastores en tu casa, hay profetas en tu casa. Tus hijos, tu esposa, vos mismo, en tu casa hay unción, hay riquezas, hay abundancia y te va a ir bien. ¿Por qué? Porque vivís bajo la bendición y la legalidad de Dios que está dada para tu vida. Así que, hermano, que esto nos lleve a reflexionar y a pensar. Dios tiene todo para que nosotros vayamos de gloria en gloria. Somos nosotros los que tenemos que responder adecuadamente. Así que en el nombre de Jesús yo te invito a que te pongas de pie. En el nombre de Jesús te digo y te doy esta palabra: te va a ir bien. Hay riquezas en tu casa. No tenés a la bruja de 78 al lado tuyo. Tenés una planta de vid verdadera. Así que si tenés a tu mujer al lado, tomale la mano y bendecile a tu mujer, hermano. Decirle: gracias, Señor, por esta hermosa vid que va a bendecir mi hogar, que bendice mi hogar y va a seguir bendiciendo mi hogar. Tenés a tus hijos, no lo veas como unos mamarrachos. Dios te dice que tus hijos son plantas de olivo. Bendecilos. Yo quiero que cierres tus ojos. Cuando fluimos en el Espíritu nos lleva a proclamar la palabra del Señor. Ahí donde estás, me gustaría que puedas orar conmigo y decir: en el nombre de Jesús, en mi casa hay abundancia. En mi casa hay riqueza. En mi casa hay ministerios, hay profetas, hay pastores, hay salmistas. En mi casa hay gloria, hay unción. En el nombre de Jesús, porque yo declaro lo que la palabra de Dios dice, que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual de lo alto. Y yo le creo al Señor. Así que, Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. Cancelo y aborto todas tus maldiciones, porque en Cristo Jesús no tengo ni una maldición. Me arrepiento de mis pecados. Y si vos te has notado que le has dado alguna autoridad a Satanás que no corresponde, le has dado alguna legalidad al diablo, renunciá en el nombre de Jesús y empezá a entregarle todo ese control y ese dominio al Señor. Y empezá a declarar: hay que fluir en el Espíritu Santo, hermano. Hay dones, hay talentos, hay frutos de Dios que tienen que fluir. Porque el Señor dice: os he puesto en un pámpano que es la vid verdadera. Ustedes son el pámpano, los he
los puse en la vid verdadera. Hay una savia que viene de Dios, que nutre tu vida, y es la savia del Espíritu Santo. No estamos en cualquier planta injertados, hemos sido puestos en la vid verdadera. Hay una unción, hay una savia, hay una gracia de Dios sobre tu vida, hermano, que pudre todo yugo del diablo, que rompe con toda maldición, que quita toda obra de Satanás. Pero es necesario que fluyas en esa savia, que fluyas en el Espíritu Santo. Por eso Dios te está llamando a que te muevas como se mueven los hijos del Señor. Dile al justo, le irá bien. Así dice el Salmo: bienaventurado serás y te irá bien. ¿Por qué te va a ir bien? Porque hay una savia que es del Espíritu, que fluye sobre tu vida. Levanta tu mano, recibíla en el nombre de Jesús, recibíla en el nombre de Jesús, recibíla en el nombre de Jesús. Es la gracia del Espíritu, la savia del Espíritu. Pero ahora también el Señor te está diciendo: es tu responsabilidad. Hay bendiciones, hay premio, hay un montón de cosas lindas para tu vida, pero vos también tenés que saber que también hay compromisos que cumplir, hay obligaciones que cumplir. Tenés que estar injertado y vas a ver cómo la gracia de Dios fluye. La gracia de Dios fluye sobre tu vida. Y abrí tu boca, vamos, no la cierres. Declará y decí: gracias, Señor, porque en mi casa hay olivos. En mi casa, Señor, hay vida, hay jugo de uva, hay gracia, hay abundancia. Aunque el diablo te diga que hay escasez, mentira. En tu casa tiene que haber abundancia. Abundancia de la presencia del Espíritu Santo, abundancia de gracia, abundancia de amor. Aunque el diablo hoy te diga todo lo contrario, mentira. Hay una savia que fluye. Levanta tu mano y decirle: Señor, yo quiero que tu savia fluye sobre mí. Yo soy un pámpano, Señor, soy parte de tu planta, Señor. Aliméntame con tu Espíritu. Vamos, díceselo. Vamos, dile al Señor: Señor, aliméntame con tu Espíritu Santo.